Bueno, formalmente ya demos inicio a esta lección de la semana 7, ¿verdad? Estamos en semana 7, ya casi medio semestre, y la idea del día de hoy es seguir estudiando el tema del diseño de columnas o elementos sometidos a una carga axial concéntrica, o sea, en el centroide de la columna, en compresión. Vamos a estudiar algunos métodos para calcular el factor de esbeltez K, que la vez pasada lo utilizamos, pero no, no vimos cómo estimarlo o calcularlo, ¿no? Y vamos a ver algunos casos particulares del diseño de algunos elementos particulares o de algunas columnas particulares. El fenómeno del pandeo local en columnas, columnas armadas, ¿no? Básicamente eso es lo que estaríamos estudiando el día de hoy. Antes de continuar, no sé si tienen alguna consulta de lo que hemos venido revisando, estudiando anteriormente. ¿No la hay? Profe, yo tengo una consulta. Adelante. Digamos, bueno, estaba repasando un poco la materia y me surgió la duda entre, bueno, un concepto de esbeltez global y esbeltez local, que usted lo mencionó al principio, pero no sé si ya hemos visto la diferencia entre ellos, profe. Entre esbeltez. Perdón, pandeo local, Ok, pandeo local. sí, Sí. el pandeo local es un tema que vamos a estudiar ahora, ¿ok? Por ahora, digamos, las columnas sufren lo que se llama el pandeo general o el pandeo, eh, digamos, de Euler, que es que toda la columna se deforma, se deflecta, como si fuera, digamos, un arco de flecha, ¿verdad? En ese sentido, quizás es fácil definir el pandeo local. Entonces hemos calculado la resistencia para ese tipo de falla o la carga crítica, ¿no? Sin embargo, hay columnas, como son elementos muy delgados, que pueden fallar antes por otras cosas. Y si fallan antes por otras cosas, ya no se alcanza ni siquiera la carga de Euler. Esas otras cosas, una de ellas puede ser el pandeo local. El pandeo local son pandeos, efectivamente, de Euler, digamos, pero no se le llama de Euler, digamos, pero es el mismo, digamos, tipo de pandeo, que el elemento o la parte se pandea para, para repetir, pero como son elementos muy delgados, digamos, el alma, si es muy delgadita, se puede pandear localmente, o los patines, como son elementos delgaditos, se pueden pandear también localmente. Entonces, eso es lo que llaman, digamos, esos pandeos, digámosle, prematuros de ciertas partes de los elementos, ¿no? Que impiden que se alcanza la resistencia máxima del, de la columna. Ese temita, por lo menos en la segunda parte, lo vamos a estudiar, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, sea un poquito paciencia en ese sentido. Bien, quería empezar hoy con, eh, básicamente nos vamos a llevar la mañana resolviendo y mostrando algunos ejemplos. Entonces voy a utilizar casi que mi cuaderno. Vamos a abrirlo por acá. Mi cuaderno, cursos, acero, segundo, semana 7, cuaderno, semana 7. Ok, ahí ven mi cuaderno, ¿no? No, No, profe, profe. no, no, profe. Ah, no, perdón, perdón. Gracias. Ok, creo que ahora sí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de columnas, de determinar entonces el esfuerzo crítico y hemos dicho que el esfuerzo crítico es inversamente proporcional a la relación de esbeltez. Y la relación de esbeltez en una columna va a depender de sus condiciones de apoyo, ¿no?
de las condiciones de apoyo, recuerden aquel experimento que hicimos en el SAP, donde colocamos varias columnas, todas iguales, pero con diferentes condiciones de apoyo. Entonces, aquí entra a jugar lo que se conoce como el factor K o factor de esbeltez, que depende, de nuevo repito, de las condiciones de apoyo. Entonces, tenemos que determinar el factor K para las diferentes condiciones de apoyo. Hay una manera preliminar para determinar ese factor de K y es utilizando tablas o tabla como la que se está mostrando en estos momentos, ¿no? Donde tenemos varios tipos de columnas. Seis, en realidad son 6 tipos de columna. Una columna con un empotramiento doble, una columna con un empotramiento en la base y otra, una articulación arriba, una columna con doble articulación, el nudo superior y el nudo inferior, una columna con empotramientos en ambos nudos, pero que se puede desplazar lateralmente ante la acción de cargas laterales, de sismo, de viento, una columna que solo tiene un empotramiento en la base, sería como un asta, una bandera, algo así, y una columna que tiene una articulación en la base y un empotramiento en el nudo superior, pero que también se puede desplazar lateralmente, de nuevo ante la acción de las cargas laterales de sismo, de viento o alguna otra. Entonces, para cada uno de esas condiciones, entonces se dan los valores teóricos para acá. Estos valores teóricos salen de hacer el análisis matemático, de plantear a la carga de Euler matemáticamente y resolver las ecuaciones. El manual AISC recomienda utilizar unos valores ligeramente diferentes. Pues los que uno debe utilizar son los valores recomendados, la segunda fila de la tabla. Entonces, para una columna doble empotrada, se recomienda usar un factor de K igual a 0.65. Una columna con una articulación, doble articulación, un valor de K igual 1. Una columna con una articulación en su base y en el nudo superior un empotramiento, pero que se desplace, el código recomienda usar un valor de 2.4. Entonces, una primera manera, una buena manera de empezar a diseñar columnas es aproximar nuestras condiciones de apoyo a estas situaciones que están acá. Entonces, eso lo podemos utilizar, es válido, se usa, sobre todo en las etapas preliminares, como un valor preliminar de K. Ya conforme uno va avanzando en su diseño, puede ir afinando este valor de K conforme a otros métodos, utilizando otro método. Entonces, una de las formas para determinar el valor de K es precisamente utilizando, utilizando estas tablas. ¿Ok? Bien, algunos números de la situación. Ok. Digamos, tomemos un poquito más grueso. Bueno, juguemos con dos, a ver cómo. Bien, llamémosle un ejemplo, digamos, por ser el primero, ejemplo uno, ¿no? Tomemos el caso de una columna, supongamos que es recta, y ahí me quedó torcidillo, o que no tiene pandeos locales en su inicio, y supongamos que esta columna tiene un
una longitud de 20 pies. ¿Ya? Esto sería en el eje X, en un lado de la columna, ¿no? Y en el otro eje, en el eje Y, supongamos que es la misma columna, pero viéndolo en el otro sentido, ¿ya? En el otro eje, y entonces tenemos por aquí artículo, pero en ese otro eje, digamos, podemos tener unos apoyos por acá, digamos, intermedios. Supongamos que esos apoyos intermedios son de 6 pies, 8 pies y 6 pies por acá. Esos serían esos apoyos intermedios. Digamos, eso podría ser, se da mucho, digamos, si esto es una nave industrial, si esto es el frente de la nave, las naves industriales se construyen con una serie de marcos, ¿no? Repetitivos, ahí para atrás, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, digamos, esto es una columna de esta nave industrial. Generalmente en esta dirección, ¿no? Es una zona libre, es la entrada de vehículos, es la entrada de la bodega, los portones, y entonces aquí uno no puede colocar ningún alimento. Pero en el otro sentido, uno podría colocar acá, digamos, algunos elementos, vigas, ¿no? Que vayan de una columna a otra columna para soportar las paredes de cerramiento. Y estos elementos entonces pueden servir de aviostramiento, que es el caso este, ¿ya? Son como apoyos. Entonces, cuando yo tengo estos aviostres acá, digamos, esta columna, cuando no tengo nada, la columna se va a pandear de esta manera, ¿ya? El pandeo doble. Pero como aquí tengo aviostres, entonces, y aquí en el otro lado también, pues la columna por acá no se puede mover. Entonces la columna se va a tener que pandear de maneras parecidas, pero en tramos más cortos, ¿no? Entonces hay un comportamiento diferente. Prácticamente que en estos tramos cortos, digamos de 6, 8 metros, es el mismo pandeo de Euler, pero a una escala más reducida, en una longitud más pequeña, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, esos aviostes podrían ser situaciones, como ejemplo, esta nave industrial, ¿no? Que en una de las direcciones podemos colocar unos aviostes o apoyos. Bien, siendo así, eh, digamos que tenemos una carga muerta ahora de 140 kips. Tengo una carga viva temporal de 420 kips. ¿Ok? Entonces, lo que uno hace de primero prácticamente es calcular la carga última, ¿no? Que es la carga combinada, 1.2 por 140 más 1.6 por 420. Y esta carga última es de 840 kips, ¿no? O sea, tenemos que diseñar, coger un perfil que nos soporte 840 kilos, ¿no? Entonces, entre todos los perfiles, escojamos uno, busquemos uno que tenga una carga un poquito superior a esa. Vamos a diseñar esa columna. También es una labor del ingeniero definir el acero. Yo voy a usar un acero con un grado 50, FY es 50, KSI. Okay. Un acero digámosle, de amplio uso en el país. Ok, entonces, ¿qué perfil ponemos? Bueno, queremos un perfil W, ¿no? Un perfil W, que no sabemos las dimensiones. Entonces, mucho el arquitecto le podría dar a uno una idea del peralte, y entonces le dice a uno el arquitecto, utilicemos perfiles 10 por tanto, 12 por tanto, ¿no?
Entonces, una base podría ser ese criterio, digamos, arquitectónico. Otra es utilizar de ahí la experiencia, ver el tipo de edificios, y uno sabe que esos edificios tienen columnas de determinado tamaño, y entonces por ahí uno podría empezar, ¿no? Aquí la selección va a ser un poco más como sacada de un sombrero, pero digamos, probemos a ver cómo nos va. Probemos un perfil, un W 10 por 8, 10 por 88, ¿no? 10 pulgadas de peralte, como 22 centímetros por 88 libras por pie, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar este perfil 10 por 88. Si eso es así, entonces ese perfil, uno va a las tablas, entonces tiene un área de 26 pulgadas cuadradas, tiene un radio de giro en X de 4.54 pulgadas y un radio de giro en Y de 2.63 pulgadas, ¿no? ¿Ok? Esos datos los obtiene uno de las tablas. Entonces, calculemos las velaciones o velación de esbeltez. Velación de esbeltez. Calculemos la velación de esbeltez en el eje X. Acá, K, K vale 1, ¿no? Es una columna con doble empotamiento. Iría uno a la tabla que les mostré y selecciona el valor de K, ¿no? Entonces, KL entre EBX sería, bueno, K es 1 por, por L, que L es 20, y este 12 es por ahí aparece mucho de pies a pulgadas, ¿ok? Entre el radio de giro en X, 4.54, y este valor nos da 52.86, ¿ok? Y en el eje Y, también K vale 1. Podrían ser diferentes esos valores de K en el eje X y en el eje Y. En este caso es igual. Entonces, KL entre el radio de giro en Y sería igual. K es 1, pero como dijimos que esto es un aviostramiento, se le impide el desplazamiento a la columna en estos puntos. Entonces, los tramos que nos quedan libres son como columnas iguales a las del eje X, pero con una distancia menor. Y tendríamos dos columnas, una columna con 8 pies de longitud, el tramo central, y dos columnas de 6 pies de longitud en los tramos, digamos, extremos. Entonces, es como la misma columna en el eje X, pero con una columna diferente. Entonces, el caso más crítico es cuando la longitud es 8 pies por 12 de nuevo, entre el radio de giro en X, que es de 263, y este radio de giro es de 36. ¿Ok? Profe, disculpe. Sí, señor. Perdón, ahí nada más 8 porque supongo que es el de mayor longitud. Sí, habría uno que hacer, digamos, el KL entre EBY y hacer 1 por 6, la otra columna por 12 para pies a pulgadas entre 263, y ver cuál es el más grande. De hecho, yo no lo calculé, pero eso da 96, ¿verdad? ¿Cuánto es? No, sí, 12 por... Este valor de esbeltez da 27, ¿ok? Entonces, uno usaría el más grande, ¿no? De estos valores, ¿ok? Eso Sí, es, profe, gracias. ok, con mucho gusto. Bien, entonces,
Vean que en este caso, por estar aviostrada, el eje fuerte, en el eje fuerte, es donde se va a pandear la columna. Generalmente sucede que es en el eje débil, pero aquí no, aquí es todo lo contrario, ¿no? Ok, siendo así, entonces tenemos, recuerden el método de diseño, hay que calcular el 471 raíz de E entre FY, y esto es 471 por raíz de 29.000 entre 50, esto es 113, y hay que calcular un factor, la carga crítica, que era pi por E, 29.000, entre el radio, la razón de Beltés, que es de 52.86 al cuadrado, ¿no? Y esa carga de Euler es de 102.3 kilolibras. Entonces, como KL entre F es menor del 471, raíz de lo que venga ahí, de E entre F y, entonces el esfuerzo crítico era, recuerdan, esfuerzo crítico es 0.658 por FY 50 entre Euler 102.3 por FY. Entonces mi esfuerzo crítico es de 41. ¿Ok? Y ya con el esfuerzo último, entonces mi carga última sería 0.9, que es phi. Este valor es phi por el esfuerzo crítico, 41. Esto es el esfuerzo crítico por el área de la columna, que eran de 26, ¿no? Y esto es el área de la columna. Y entonces la resistencia de esa columna sería de 900, 960 kilolibras. ¿Ok? 960. Contra la carga de 840 que tenía, que es la carga impuesta, ¿no? Ya combinada. Esa columna perfectamente se podría, se podría utilizar, ¿no? Pero hagamos otra prueba. Eh, probemos probemos con un W 12 por 79. ¿Ok? Es un perfil de peralte mayor, pero de menor peso. ¿Ok? Entonces, ese perfil tiene un área de 23.2, tiene un radio de giro en X de 534, un radio de giro en Y de 3.05. Entonces, las relaciones de esbeltez serían KL entre EBX, sería 1 por 20 por 12. El 12 es el cambio de unidades entre 534, y el radio de giro en Y, considerando también la influencia de los abiostres, sería 1 por 8 por 12. El 12 es para las pulgadas de nuevo, entre el radio de giro 305. Y estos valores nos dan 44.9, 45 y 31.5. Entonces, de nuevo, sigue en este caso, este es el valor que rige, la relación de Beltés mayor, ¿no? Y curiosamente es en el eje, para esta condición, en el eje fuerte. Entonces, hay que calcular Euler por ahí, ¿no? Pi cuadrado por 29.000 entre relación de Beltés 44.9 al cuadrado, y yo calculé que eran 142 kips. Este valor, como
como 44.9 es menor a 113, este es el valor de 4.71 eh, por raíz de E entre F y, ¿no? Entonces, el esfuerzo crítico viene dado por 0.658 de FY 50 entre 142 por FY. Y este esfuerzo crítico es de 43.1. Y entonces la carga última sería el punto 9 por esfuerzo crítico por el área que es 23.2. Y este esfuerzo, esta carga, según mis números, es de 900 kips. ¿Ok? Entonces, por lo menos provee dos columnas, ¿no? Un W 10 por 88, que soporta 960, y una sección 12 por 79, que soporta 900. Y la carga que hay que resistir es la de 840. Entonces aquí el truco sería, bueno, ambos cumplen, ¿verdad? Quizás por ser, por ser más liviano, usemos o escojamos el W, que fue este último, 12 por 79. El criterio de selección final sería que este perfil es más liviano que el anterior. Por lo tanto, voy a pagar menos por él. Aunque, digamos, quizás la carga esté más cercana a las cargas que están impuestas. Pero siempre estamos por arriba también. Entonces, no sería ningún problema esto. Bien, ¿está claro? Sí, Sí, profe. ¿hay alguna consulta? Todo claro, profe. Ok, gracias. Estaba aprendiendo un abanico. Ya voy. Bien, entonces aquí utilizamos el factor de K de la tabla, ¿no? Una manera preliminar. ¿Qué otras formas tenemos para determinar el valor de K? ¿Qué formas más precisas? Bueno, cuando hablamos del factor de K, digamos, es eh, cuando yo tengo una columna acá y ella gira acá, digamos, estos puntos de acá que estaban rectos, digamos, tienden a girar acá un ángulo, ¿no? Un ángulo cita. Entonces, el pandeo, llamémosle así, va a depender del giro de estos extremos, igual acá, ¿no? Aquí tendríamos otro ángulo cita, ¿ok? Entonces, las condiciones de apoyo implícitamente incluyen ese giro del ángulo, ¿no? Es de la posibilidad de que el ángulo gire o no gire. Se supone que en un empotramiento perfecto, ¿no? Entonces, estos nudos no giran, sino que la columna empieza a formarse acá y aquí el ángulo es cero en estos dos puntos, ¿no? En cambio, esto es doble empotrada y si fuera articulada, entonces sencillamente aquí en los extremos no hay una restricción al nudo, sino que entonces simplemente la columna gira lo que tenga que girar. Entonces el K, aquí K es igual
0.65 y aquí K es igual a 1, ¿no? Entonces, en gran medida, o el valor de K depende de la rigidez de los nudos, ¿no? El K es una función de la rigidez del nudo, tanto el de arriba como el de abajo. Por rigidez me refiero a la posibilidad de girar, ¿no? La rigidez se define como el desplazamiento, la deformación unitaria ante una carga, ¿no? Entonces, eso, el K va a depender de esa rigidez, de la facilidad con que el nudo pueda rotar. Ok, entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, podemos tener en un nudo, si esta es una columna, ok, entonces puedo tener yo aquí vigas muy aperaltadas, incluso iguales. Aquí esto sería una viga, esto sería la columna. Entonces, ver la rigidez de este nudo, ¿no? Podríamos tener una condición que es la misma columna, pero ahora de un lado tengo una columna más aperaltada y del otro lado, por alguna razón, la columna, la rigidez de la viga es menor, ¿verdad? Entonces, está claro, creo yo, casi que de sentido común, que acá gira menos la columna que en esta otra condición, ¿no? Aquí el giro del nudo es mayor que en esto, ¿no? Incluso podemos tener la misma columna, pero ahora tener solo una viga de un solo lado, ¿verdad? Entonces va a girar más acá que lo que pueda girar para el primer caso. Entonces, lo que quiero decir con estos esquemas es que depende el giro de ese nudo, depende, o el ángulo de ese nudo, depende de la rigidez del nudo. ¿Y cómo mido la rigidez? Bueno, la rigidez va a ser una función de la momento de inercia, pero también respecto a la longitud del elemento. ¿Ok? Esa es una forma de medir la rigidez rápidamente, digamos, o fácilmente. Entonces, lo que quiero decir es que la rigidez, el K, el valor de esbeltez, depende de la rigidez de los nudos, de la posibilidad de botar. Y aquí hay algunos esquemas de que conforme los diferentes elementos lleguen al nudo, se formen el nudo, así tendremos más o menos giro en el nudo. Entonces depende de la rigidez de las vigas, pero también de la rigidez en sí de las columnas. Entonces hay un método más preciso para determinar el factor K, que es precisamente utilizando esa rigidez de los nudos. Como uno determina si esta es la columna, digamos, simulamos que es un empotramiento, uno determina un factor de G, digamos A, en el nudo A, llamémosle este a este B, un factor GA y GB. En realidad nunca les conozco nombres, simplemente es GA y GB, ¿no? Y entonces así determina una relación de la rigidez del nudo. Y con esos valores uno entra a unos gráficos, a unos nomogramas, donde por aquí coloca el valor de, digamos, de GA, por decirlo algo así, GA, lee por acá GB, ¿ok? Eso, y traza una línea, ¿ok? Y entonces lee el valor de cada acá, ¿ok? Eso para el caso de marcos aviostrados. Marco aviostrado es un marco que no se pueda desplazar lateralmente, como si tuviera acá unos aviostres, ¿no? Y el marco no aviostrado son marcos, ¿ok? Iguales a los otros, pueden ser empotrados articulados, pero que acá tengan, ante la acción, tengan un desplazamiento delta, ¿no?
Entonces, esa es la diferencia entre un marco no aviostrado que se puede desplazar y un marco aviostrado donde los desplazamientos laterales son muy pocos. Entonces, dependiendo del tipo de marco o el tipo de marco de que pertenece la columna, así uno utiliza o este primero para marcos aviostrados o este segundo para marcos no aviostrados. Entonces calcula sencillamente un factor G en el nudo superior de la columna y en el nudo inferior de la columna. Ubica los dos puntos en los ejes extremos del gráfico y traza una línea y ahí lee el valor de K. Por ejemplo, cuando estamos en una columna de la base y la base es una articulación, entonces se recomienda usar G igual a 10. Cuando se tiene un empotramiento, se utiliza G igual a 1 en la base, nada más. Entonces, supongamos que yo tengo ese perfil, ese marco, supongamos que es un marco, no sé si lo dije por aquí, un marco no aviostrado, o sea que se puede mover lateralmente. Esas columnas de acá, cuando venga el sismo por acá, o el viento, entonces van a tener un desplazamiento aquí delta. Si esa se deformó, esta también se va a deformar, esta también y esta también. Y las de abajo, pues también, ¿no? Vamos a tener unos desplazamientos. Ok. Entonces, se ha hecho, digamos, se ha hecho algún diseño preliminar y se determinó, digamos, preliminarmente estas secciones, ¿no? Para las vigas superiores del lado izquierdo, 18 por 35. Para el tramo central, vigas de 18 por 40 viva y en el medio 18 por 50. Y se estimaron unas columnas de base 12 por 72 y arriba una columna 12 por 50. Se desea, pues, estimar el valor de K para esta columna. ¿Cuál es K? Para ya un diseño preciso de esta columna, ¿no? Entonces yo calculo un factor GA acá y un factor GB acá y determino ese valor de K. ¿Cómo lo determino? Bueno, aquí hay una tablita donde para cada perfil tengo el momento de inercia y la longitud. Aquí lo pueden ver que son los datos acá iniciales. Entonces, digamos, para la columna, que podría llamarse entonces FJ, ¿no? Está ahí arriba. Entonces, en el nudo superior, entonces el G, llamémosle GA, sería, sumo las columnas que llegan a este nudo, ¿ok? A este nudo le llega solo por debajo esta columna. Aquí arriba no tiene nada. Entonces sería una columna 12 por 50, cuya inercia es de 20, ¿no? Entre L, que es 20 también. No, perdón, la inercia es 391, es sí, entre la longitud que es 20 de la columna, entre las vigas que llegan a este nudo. Llega esta viga por acá, esta otra viga por acá. Una viga 1835, que la inercia es de 510 entre la longitud que es 20, más la viga de la derecha, que es una viga de 18 por 50, es 800 acá. No, 18 por 40 primero, que es de 612 entre 30. Y este factor de GA es de 0.43. Y en el nudo inferior calculo un factor B inferior
Y entonces el GB sería, Profe, sí, señor. no entendí ese 510, ese 612, ¿de qué son? Eh, eh, ve que, o vea que esta viga es 1835, ¿verdad? 18 por 35 tiene esta inercia, 510. La viga de la derecha es 1840, que tiene esta inercia, ¿no? Entonces, en el denominador, en la inercia de las vigas, 512 entre su longitud, 20. ¿Ok? 20 es la longitud de ese tramo. 612, que es el momento de inercia, entre la longitud 30. ¿Está bien? Gracias, profe. Ok. Sí, Y Profe, para el nudo inferior, entonces las columnas llegan. Estamos en este nudo, ¿no? Entonces, a este nudo le llega esta columna y le llega esta columna. 12 por 50 y 12 por 72. Entonces, tengo 12 por 50. Aquí está el 391 entre la longitud más la inercia de la viga de abajo, que es 12 por 72, 597 entre 15. Que vea que la longitud aquí son 15 y aquí son 20. Entre las vigas es una viga 18 por 35, 510 entre 20 más 800, que es la viga de 18 por 50 entre 30. Y este valor de GA es 1.14. Entonces ya tenemos GA y GB, y entonces ya con esos valores nos ubicamos en un marco no abiostrado, que sería el diagrama de la derecha. Busco el valor de 1.43. Aquí hay 1, 2, 3, 4, no, hay 2, 4, 5 es como por aquí, como punto 41, ¿no? Punto que era punto 43 aproximadamente, ¿no? ¿Ok? Y el otro me dio 1.1 por acá, que hay 1.5, debe ser como por acá, ¿no? 1.1. Y entonces uno traza una línea entre esos dos valores y lee el valor de acá. Entonces, aquí es 1, aquí es 1.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Tal vez por acá aproximadamente, tal vez 1.25. ¿No? Entonces del gráfico, pongámoslo así, del gráfico, K es 1.25. ¿Sí? Y ese valor de K, entonces el que usaría yo ya para hacer una revisión más detallada de la columna. ¿Está claro? Se utilizan sí, mucho estos gráficos para calcular K. Esos gráficos tienen ecuaciones también que se pueden programar. Entonces uno lo determina por K. Pero en las oficinas, digamos, se usa mucho ese tipo de gráficos, ¿no? Ok, hago una pregunta. Vean que, digamos, de la tabla para, para, para el caso, digamos, ver una columna, eh, quizás que uno pueda decir, bueno, es doble empotramiento, ¿no? Quizás se acerca a esta, ¿no? Un empotramiento en la base, un empotramiento arriba, pero con un desplazamiento. Entonces vean que aquí el K que recomienda la tabla es de 1.2. El cálculo nuestro o mío da un poquillo diferente el K, 1.25. ¿Verdad? Eh, no, no hay mucha diferencia, digamos, pero obviamente el mejor es que K es un valor más preciso. No sé si hay alguna consulta.
Oh, claro. Ay, bien, son las 20 para las 10. ¿Qué les parece si hacemos un descanso y volvemos a las 10? A Charlie ya Está bien, profe. Ok, gracias. Profe, Entonces, una consulta, nada más. adelante, Pablo. Es Usted Pablo. podría, sí, profe, usted, es que yo vi que en las notas de la semana no tenemos ese material, entonces para ver si lo podía pasar. ¿Cuál material? Ese que usted está proyectando, profesor, cuaderno de apuntes, dice, de semana 7. Es para irlo siguiendo, digamos, porque el ejercicio este de los marcos no lo puede seguir como muy bien, Ah, no, porque, yo generalmente les dejo esos rayones míos. pero hasta el final, sí, entonces, Así hasta el final, porque como lo voy haciendo aquí mismo, ya no. bueno, ¿Qué es lo que desea usted? es para, digamos, para irlo siguiendo más al detalle, porque, digo, a veces sí uno se pierde en los detalles de las ligas, por ejemplo, me costó un Ah, toquecillo. como la, digamos, la parte que está ahí. Ok, ahorita le pongo en el chat, por lo menos el Word, entonces que todavía no está fallado. ¿Está bien? Está bien, profe, muchas gracias. Ok, ahora me recuerda cuando volvamos. Entramos en receso entonces hasta las 10. Bien, vamos a continuar con la lección. Tenía previsto una actividad en parejas, un ejemplo, un ejercicio de diseño de columnas, pero lo vamos a dejar o al final o si nos da tiempo, si no nos da tiempo, entonces lo dejaríamos como una asignación ahí en parejas, porque me interesa también ver el tema que planteaba el muchacho inicialmente de lo que es el pandeo local. Él quisiera eh, empezar con ese tema para que me dé chance de poderlo concluir. Bien, ahí en el chat le estoy dejando el cuaderno 7 de la semana, por lo menos con los encabezados de lo que estaba explicando. Es en Word, después yo ya le dejo la versión en PDF con mis rayones, que lo tengan como también como apuntes. Bien, déjenme compartir entonces pantalla 1 y vamos al pandeo local. Bien, el asunto es que cuando uno habla de Euler, habla, digamos, si esto es una columna, ¿eh? No es en PDF, perdón. Un momento. Ok, cuando estamos hablando del pandeo locales, tomamos una columna acá, ¿no? Con las condiciones de apoyo que sean y la resistencia que hemos calculado es básicamente cuando ella se pandea de esta forma. Un pandeo general de la columna, llamémosle pandeo P general, ¿no? O de Euler. Resulta que, digamos, si nosotros tenemos una sección W, la sección W está formada por, digamos, un alma, ¿ok? Un ala o un ala, el alma y la otra, ¿cómo sería? Eh, el otro patín, ¿no? Ya se compone de dos almas y un patín ante una carga acá, ¿no? Una carga P. En realidad se compone de tres partes, digamos, una primera o un primer alma, ala, el alma, es otra laminita muy delgada, y la otra, la otra ala, ¿no? Esto es un ala, esto sería otra ala y esto sería el alma. En términos generales, la carga P se distribuye en los tres elementos, digamos, una P1 por acá, esta patín se lleva un P2 y la otra se lleva parte de la carga un P3. De tal modo que la carga P, digamos,
es P1 más P2 más P3, ¿ok? Si se quiere, cada parte del elemento contribuye a soportar la carga axial, pero cada uno de estos en sí entonces, por separado, no deja de ser una columna con un espesor muy delgado. Entonces, al considerarlo separado, digamos, estas columnas se pueden también pandear. Y esta laminita se podría pandear acá, ¿verdad? O esta otra se podría pandear por acá, ¿no? O el alma se puede pandear por acá. También esto es lo que se denomina el, el pandeo, el pandeo local, ¿no? Que una de las partes se pandea localmente. ¿Y por qué se da eso? Porque los espesores son relativamente delgados de las secciones. Eso es así rápidamente lo que es el pandeo local. Si estas piezas se pandean antes localmente, entonces no se va a alcanzar el pandeo general de Euler. Entonces, el pandeo local, bueno, ahí dice, entonces, básicamente es que una de las partes que es una columna, ¿ya? Solo que de menor área y de menor dimensiones, entonces puede sufrir un pandeo acá local, ¿no? Un pandeo local. Si esto ocurre, entonces no se va a alcanzar la resistencia general de la columna. Eso es básicamente el problema del pandeo local. Y de nuevo, va a depender de el ancho del espesor de esas partes. Como son partes muy delgadas, entonces nuestros elementos pueden sufrir el pandeo local. Y para analizar este problema, entonces hay que se definen primero varias cosillas. Se define lo que es un miembro no atiezado. Entonces, en una sección W tenemos elementos no atiezados y elementos atiezados. El alma, por ejemplo, el alma de ese perfil se puede decir que está empotrado aquí y empotrado aquí arriba. Entonces será un elemento atiezado. ¿Ya? No tiene bordes libres. Mientras que el, el patín, digamos, el patín es un elemento, supongamos todo el año, que en el centro está empotrado. Entonces, este es un borde libre, como se menciona acá. Entonces, este será un elemento no atiezado, que tienen un borde libre. Entonces, hay elementos atiezados que tienen sus dos bordes, digamos, soportados, ¿ok? Y elementos que tienen bordes libres. El alma, por ejemplo, no tiene bordes libres, está soportado en este punto y en este otro punto, mientras que el patín está soportado en el punto central. Para efectos de, si esto es BF, el ancho del patín, para efectos de lo que vamos a hacer ahora, se considera la mitad, que la mitad del patín está empotrada en esta zona, ¿no? Y entonces esto es BF entre 2, ¿no? Entonces distinguimos primero entre elementos atiezados y elementos no atiezados. En realidad es un concepto relativamente sencillo, ¿no? Bien, eh, ese espesor depende no solo de la dimensión en sí, sino que también depende del espesor. Entonces se habla de unas relaciones ancho-espesor, dado en términos de lo que se denomina, en términos reales, el ancho y el T. Si esta es la sección, digamos, eh, cualquier elemento que tenga una dimensión aquí B, si es un alma, un patín sería BF y este es el espesor, ¿verdad? T. Entonces, esta relación que se denomina lambda es BF entre T, ¿no? Para el patín. Si es si es el alma de la sección, entonces el peralte libre, el H, sería, sería como el lambda, lo voy a poner aquí arriba,
bueno, aquí abajito, H sería H entre el espesor del alma. Pero en general se les llama velaciones ancho espesor B entre T, ¿no? Ok, entonces tenemos que las secciones las clasificamos como no atiezadas y secciones atiezadas, ¿no? Dependiendo de las velaciones ancho espesor, ¿no? Hay valores límites para eso. Para los patines es 0.56 raíz de E entre F y Y, ¿ok? Y hay el otro límite, y ahora les explico por qué. El otro límite para el alma, H entre el espesor del alma, es 1.49. Bien, hay una tabla en el manual donde nos dan esos valores límites para diferentes tipos de secciones, como se ven acá, ¿no? Ahí ustedes lo pueden revisar. Son las velaciones límites ancho espesor para los elementos atiezados y para elementos no atiezados. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, con esos límites, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un perfil W74, ¿no? Que tiene un FY de 50 y el módulo de elasticidad ya conocido de 29.000. Tenemos un BF de 10.1, el TF de 7.85 y el D es de 14.2 pulgadas. El espesor del alma, 45. Hay un valor, el K de diseño de 1.38. Esto es importante porque en la sección, digamos, W, tenemos aquí el patín, el alma, ¿ok? Y en realidad las secciones son por aquí curvas, ¿no? No son tan rectas. Entonces, el BF es esta distancia, ¿no? Aló, El dime. D es toda esta distancia desde acá. Este sería el D. Y lo que nos interesa para el alma es la distancia libre de acá, digamos hasta acá, y lo exageré un poquito. Esto es el H de la sección, ¿no? Bueno, está bien. Y hay una distancia que se obtiene de tabla, que es este valor de K, el K de diseño, design, ¿no? De acá a acá, Ok. el K de Vale, diseño. está. Entonces, el H que hay que usar sería el D menos 2 KDs, ¿no? Para calcular las relaciones ancho espesor. Entonces, si las secciones cumplen con esas velaciones límites, estas que mencioné anteriormente, no sufren pandeo local. Entonces, para el patín, el BF entre 2TF será de 6.43. Introduciendo estos valores de acá, 10.1 entre 2 veces, 0.78, nos da 6.48. Y el límite es de 56.56 por la raíz de E entre F y Y, que es 14. Este lambda es menor que ese límite. ¿Ok? Para el alma es un cálculo parecido, el D menos el 2 veces el valor de K entre el espesor. 14,2 menos 2 por 1,38 entre 0.4525. Y eso es menor que el valor límite para las almas de 1.49, que son los valores que yo les mencioné anteriormente, 1.49 y 0.56. Entonces, como la sección tiene relaciones ancho-espesor menores a esos límites, entonces no se presenta el pandeo local. ¿Ok? Entonces, la falla de la columna sería, según hemos visto anteriormente. Bien. Ahora entonces, ya esa resistencia general ya la conocimos, pero ¿cuál es la resistencia al pandeo local? Para aquellos elementos que no cumplen
con estas relaciones ancho-espesor. Entonces la resistencia de ellas en general se considera igual, se calcula igual el, que el caso que hemos venido estudiando. Y cuando el elemento no cumple con relaciones ancho-espesor, le definimos que es un elemento esbelto, ¿no? Aquí no lo menciono por acá, pero tenemos, digamos, una realidad tal vez falta. Tenemos una clasificación de secciones compactas. ¿Ok? Una clasificación de secciones no compactas y secciones esbeltas. Las secciones compactas cumplen ambos. Cumplen con relaciones ancho-espesor o B entre T. B entre T que cumplen. Esta, alguna no cumple. Alguna ya sea el patín o el alma. No cumplen con las relaciones ancho-espesor. Y las secciones esbeltas es ninguna cumple con las relaciones ancho-espesor. Cuando digo ninguna cumple, quiero decir el patín o el ala, ¿verdad? Que las dos no cumplen esas relaciones ancho-espesor. Entonces, en compactas es lo que hemos venido en cierto sentido trabajando, pandeo local. Vamos a ver la resistencia de este tipo de secciones cuando ya exceden el valor de límites para relaciones ancho-espesor. En general, la idea es cuando, digamos, cuando uno trabaja con secciones W, por ejemplo, ¿ok? Entonces, uno considera el área bruta de la sección, ¿verdad? ¿Ok? Que es, digamos, la misma área efectiva, ¿no? Para secciones, llamémosle compactas, que cumplen con las relaciones ancho-espesor. Cuando no, la resistencia de ellas es un poco menor. Y el truco para tratar eso, bueno, hay varios métodos en general. Vamos a trabajar entonces con un área efectiva, ya no el área bruta directamente, sino con un área efectiva, donde básicamente si alguno de ellos no cumple, entonces vamos a quitar una parte de la sección, vamos a considerar un ancho efectivo. Ya, llamémosle ahí, pongámosle un H efectivo para efectos del alma. En otras palabras, quitamos la parte, una parte de la sección y trabajamos con un área efectiva. ¿Ok? Básicamente la idea es, en realidad la idea es muy simple. Si yo tengo una sección, una lámina de acero, que sufre, digamos, un pandeo local, entonces esta parte que se pandea, la vamos a eliminar. ¿Ok? La quitamos y entonces trabajamos con un área efectiva que serían las dos partes que nos quedan, aunque estén separadas, no importa. Las dos partes que nos quedan. Y entonces de acá a acá hablamos digamos, un B efectivo, un B efectivo, B1, B2, como quieran. Y entonces la idea es quitar esa parte que sufrió el pandeo local, reduciendo un área. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar, vamos a calcular la resistencia, como ya hemos venido calculándola, ¿no? Euler y lo demás, pero vamos a trabajar con un área reducida, donde el ancho, el área reducida, entonces será el B por el T, digamos, menos el B efectivo por el T. Aquí estamos reduciendo, es esto que estamos haciendo acá. ¿Ok? Y el área, por lo tanto, entonces será el área bruta menos quitar esa parte de los anchos efectivos.
este término acá. Eso es más fácil verlo con unos números, pero es eso, ¿no? Digamos, básicamente es, de nuevo, esta es mi sección, calculo que hay que eliminar una parte, ¿verdad? Y entonces esto le vamos a llamar el B efectivo que hay que quitar y esto sería el B, ¿no? Entonces, el B efectivo o el B que me queda sería, lo que me queda sería el B menos el B efectivo, que es lo que yo deduzco, que es este término de acá. Esto lo multiplico por el espesor y me da un área efectiva, básicamente. Pero yo podría, digamos, en una sección tubular como esta, ¿ok? Tener que, digamos, esta parte no cumple, entonces elimino esa parte. Esta parte no cumple, entonces quito esa parte. Y entonces hablamos de una sumatoria para reducir las áreas, ¿no? De las partes que no cumplen con las relaciones ancho-espesor. Entonces esta sumatoria, calculo esta área de acá, ¿verdad? La multiplico por, bueno, calculo esta área de acá con esa reducción, luego le sumo esta área de acá, le quito también, mejor dicho, esta área del patino o el alma, como quieran, ¿no? Voy haciendo esta sumatoria y eso se convierte en el área efectiva. Entonces, esa área efectiva la multiplico por el esfuerzo crítico calculado según ya sabemos y entonces obtengo la carga crítica de ese elemento que trabaja, que sufre pandeo local, ¿no? Eh, hay, cuando hay algunas cositas más en la clasificación, cuando el lambda que calculamos es menor que el lambda límite que yo les di por la raíz cuadrada de, esto es raíz, no sé por qué el editor no lo convirtió, de FY entre el esfuerzo crítico, entonces yo no hago reducción de área, ¿no? Cuando el lambda es menor que el valor límite, no quito el área. ¿Okay? Es lo que hemos venido trabajando. Cuando el lambda es mayor a esa relación límite, multiplicada por la raíz de FY entre F crítico, esto es lambda mayor, digamos, o menor que el lambda R por la raíz de FY entre el esfuerzo crítico, ¿no? Entonces, él ve la reducción que se hace es de la siguiente manera. Es el ancho total por 1 menos un valor C1 por la raíz de el esfuerzo de Euler elástico. Esto en realidad es esfuerzo de Euler elástico, en el banco elástico, pues, entre el esfuerzo crítico multiplicado todo por la misma raíz, ¿no? Creo que aquí hay un igual, aquí el paréntesis va acá, ¿no? Es 1 menos C1 por esto, cierro paréntesis y lo multiplico por esta raíz del esfuerzo de Euler entre el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico se calcula de esta manera y hay el C1 y C2 son coeficientes que se obtienen de tablas, ¿ok? Tablas del ASC. Creo que por aquí está esa tabla. Ok, mira, no está. Bueno, esa tabla por acá es de, ya se las muestro. Ok, aquí la tengo. Voy a copiarla por acá. Nuevo y no, no, copio y salgo de acá, voy para allá y vamos a ver si me cabe por aquí. Ok.
Aquí está la tablita. Entonces, esos valores de C1 y C2 los obtengo de tabla de manual, la 7.1, y me da tres casos, ¿no? De C1 y C2. Para el caso de tubos, ¿no? Para el caso de tubos rectangulares, punto 20 y 1.38, y para todos los otros elementos, 1.22. ¿Ok? Bien. Hay otras formas, quizás un poco más modernas, para calcular la resistencia de elementos esbeltos o que sufren pandeo local. Es a través de ya no calcular un ancho efectivo, sino un valor de Q. Y acá vienen las especificaciones cómo calcular ese valor de Q. En realidad son dos valores de Q, para elementos atizados y para elementos no atizados. Lo vamos a dejar por ahí, esta otra parte. Y nos vamos a quedar con este primer método de reducir el ancho efectivo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, creo que lo más sencillo es hacer un ejercicio, y lo voy a hacer lo voy a hacer en mi cuaderno. Entonces, nada más déjeme abrir de nuevo mi cuaderno y ok, les pongamos por ahí pandeo, ¿ya? Ok, pandeo, pandeo local. Bien, algunos números para calcular la resistencia de estos. Bien, supongamos que tenemos un perfil H. Este es un tubo rectangular que vamos a denominar con 8 por 4 por 1/8 de espesor. Es una sección que tiene esta forma entonces. Hoy en día se usan mucho las secciones tubulares, ¿no? Esta es de 8 pulgadas acá, será de 4 pulgadas por acá y tendrá un espesor de 1/8. Que son también en secciones tabuladas ahí en los catálogos. Esta sección tiene una longitud efectiva KL de 15 pies. Vamos a utilizar un acero no tan común de 46 KSI. Esta sección tiene un área de catálogo bruta de 270 pulgadas al cuadrado. Tiene rayos de giro FX de 292 y un radio de giro en Y de 1.71. ¿Ok? Y el espesor, en realidad, el espesor es un espesor de diseño, DES, que es de punto 1111. 1111, 11.6, punto 11.6, perdón. Estas son unidades gringas. No, el radio de giro son elevado a la una, pues. Ay, Dios. Bien. Calculemos la resistencia primero de ellas, se calcula igual, ¿no? Relación
de esbeltez. Los KL entre FY, ¿no? Y esto sería igual 15, que es la longitud efectiva, por 12 para pieza pulgadas, entre el radio de giro en Y, entre 1.71. Y esto nos da 105.3, ¿no? Y en general es menor de 200. Entonces yo digo, ok, esto no es obligatorio, pero generalmente se cumple para elementos importantes, que las relaciones de esbeltez en elementos no sean mayor a 200. Ok. Si eso es así, entonces, bueno, tenemos por otro lado que el 471 por la raíz de 29.000 entre 46, que es FY, es de 118.3. ¿Ok? Calculemos el esfuerzo de Euler, FE, como pi cuadrado por 29.000, 1, 2, 3, entre KL entre R, que sería 105.3 al cuadrado. Y ese valor da 25.81 KSI. Bien. Profe, Sí, señor. disculpe, en KL entre R y en la relación de esbeltez, Sí. ese 15, 15 Es que 15 es ¿es en la 15 o es? longitud. Longitud es el KL. Longitud efectiva. Es 15 pies. ¿Ok? Ah, ok, Digamos, es un dato del problema. ok, gracias, profe. Ok. Bien. Como, como KL es menor, momento, como KL entre F es menor que el 4.71 el límite, entonces sabemos que mi esfuerzo crítico viene dado por esta ecuación, 0.658 por FY 46 entre el FE que acaba de calcular, 46 entre 25.81 por 46. Y este valor me da, ¿cuánto me dio? 21.82, que son esfuerzos KSI. Y entonces la carga nominal sería el área por el esfuerzo, o al revés, 21.82, que es esfuerzo crítico por el área, que era 270 por 59 me da 59 kilos. ¿Está bien? Y uno después calcula la carga última, siempre es 0.9 por 59. Esa sería la carga última que resiste ese elemento. Esto es la resistencia o la carga resistente si no sufre pandeo local. Entonces, revisemos, revisión de ancho espesor, relaciones ancho espesor, a ver si cumple con, o puede fallar por pandeos locales. Entonces, para el lado largo, el B entre el T es de 0.66, y para el lado corto, el B entre el T es de 0.315. Esto valores los obtuve de tablas de la aplicación que yo use. Yo uso una
una aplicación que se llama Steel, ahí en mi teléfono. Pero estos valores los obtuve directamente en tabla, ¿no? Ok. El lambda R, el lambda R es de 1.40 por L, 29.000 entre 46. Y este valor límite es de 35.15. ¿Ok? ¿De dónde salió ese valor de lambda R? Bueno, de la tabla que les mostré anteriormente. No está en este documento, está en el otro. A ver, acá, para tubos, lo ven, 1.40. En el documento, hay que hacer una nota acá. En el documento de diseño de columnas, el primer material que les di, aparecen unos valores diferentes a estos que se muestran acá. Diferentes, pero son lo mismo. Aquí le damos 1.40 raíz de E entre F y. En el documento que yo les remití originalmente, aparecen estos mismos límites, pero en términos de la raíz nada más de F y. Entonces dan unos números, digamos, diferentes. Por ejemplo, para el primer caso, otra forma de dar esos valores límites sería como el acero, el módulo de elasticidad no cambia, es 29.000 raíz de 29.000 por 0.56 y eso es 95. Entonces, otra forma de expresar eso sería poner acá 95 entre raíz de FY. Y así está la tabla en el documento que les pasé originalmente. Pero es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Decía entonces que, ok, que se me hizo, ok, entonces el lado largo podemos, ¿qué pasó? Déjame, dejó de funcionar la tableta. Un momento. Déjame un momento porque me dejó de funcionar la tableta. Volvamos a la tableta y ahora esperemos que, ok, ahora sí. Bien, entonces para el lado largo, entonces lambda es mayor que lambda de 66, ¿lo ven? Entonces, esta puede sufrir el pandeo local. Y para el lado corto, lambda es menor o igual al lambda f. ¿Lo ven? 31 es menor que 35. Entonces, aquí no se da el no pandeo local. ¿Ok? Entonces, la estrategia es reducir un poco, el área bruta de la sección. Digamos, tenemos esta sección por acá, ¿ok? Cuya área bruta, pues ya la conocemos, área bruta,
Estamos hablando de que en el patín, o en el lado largo, mejor dicho, entonces vamos a quitar un, un pedazo de sección. Vamos a quitar, bueno, quitamos arriba y quitamos abajo. Entonces me queda un área efectiva. Eso es como si trabajáramos como una columna que fuera ahora una C por acá y una C por acá. ¿Ok? Más o menos es lo mismo, quitando partes de que sufren pandeo local, pero la idea es eso, es reducir un área. Por lo tanto, el área efectiva acá es menor que el área bruta. ¿Ok? Esa es la idea general del pandeo local. Ok, entonces, vamos a ver. Para hacer esta reducción de área, pues, seguimos la formulación que mostré anteriormente. Y entonces vamos a calcular un factor lambda R por la raíz de FY entre el esfuerzo crítico, ¿no? Y este valor sería 35 punto, aquí lo ven, 35.15 lambda R por la raíz de FY es 46 entre el esfuerzo crítico que yo calculé antes, que era 21.82. Y este factor me da 51.05. ¿Ok? Entonces, como el lambda es mayor que el lambda R por esto, el lambda R por ese factor, entonces tengo que reducir el ancho. Cuando el lambda es mayor que ese término de acá, entonces el ancho efectivo, el ancho que quito es B por 1 menos C1 por la raíz de el esfuerzo de Euler entre el esfuerzo crítico. Todo eso lo multiplico de nuevo por la raíz del esfuerzo de Euler entre el esfuerzo crítico. Y con eso hacemos una reducción del área. Para este caso, Eso es un elevado, profe. perdón, Eso es un elevado. no, esto es, digamos, lineal. Aquí es un por. Es Ah, eso. ok, ok. Sí, Gracias. perdón. Sí, Entonces, sí. de tabla, de la tablita que les mostré antes, de tabla se obtiene que el C1, que lo vamos a utilizar, es de 0.20 y el C2 es de 1.38. El esfuerzo de Euler elástico, de ahí la L, se calcula como C2 por el, ¿cómo era? El 35. 35.15, ¿dónde está? Por el lambda R, por el lambda R entre el lambda, todo eso elevado a la 4 por el FY elevado a la 4 a la 2. Así se calcula ese esfuerzo de Euler elástico. Entonces, metiéndole números a eso, sería 1.38 por el lambda 35.15 entre el lambda, que es 66 de la parte que estoy analizando, elevado al cuadrado, por 46. Y este Euler me da 24.85, 89.
KSI. Bien, y entonces, siendo así, el B, vería para estos tubos rectangulares, el B libre, digamos, el BB B es el 8 menos 3 veces los espesores. Esto sería 8 menos 3 veces el espesor, que es un octavo. El B, en este caso, es de 7.652. ¿Ok? Así se calcula el ancho, digamos, libre para secciones rectangulares. Esto es un 3. ¿Ok? Bien, entonces, si el mundo es así, lo que yo voy a quitar, la parte que voy a quitar sería BE es el B 7.652 por 1 menos C2 punto, o C1.20 por la raíz de 24.89 entre el esfuerzo crítico 21.82 y todo eso lo vuelvo a multiplicar por la raíz de 24.89 entre 21.82. Y si calculamos bien, este B efectivo sería de 6.42 pulgadas. ¿Ok? Esto es lo que yo voy a quitar. Este pedacito es lo, lo, lo que hay, lo que hay que quitar. ¿Ok? Lo que hay que quitar en términos de longitud y no de áreas. Entonces ya vamos a quitar eso. Entonces mi área efectiva sería igual a el área efectiva, sería el área bruta menos la sumatoria de los B menos BE por los T, por el espesor. Longitudes por espesor me dan áreas. Entonces sería el área 270, un valor dado de tablas, menos, en realidad aquí no hay sumatoria, porque es solo, digamos, la parte larga. Solo que hay dos partes largas, ¿no? Esta, digamos, tengo una por acá, otra por acá. 2 por el ancho original, 7.65, menos lo que voy a quitar, 6.42, por el espesor, que es punto 11.6. Y esta área efectiva, entonces, me da 2.4115, 41.5, perdón. Entonces, de 270, ahora vamos a trabajar con un área de 2.45. Entonces, la resistencia sería mi carga última nominal, sería el área efectiva por el esfuerzo crítico. Y esto es 22.415 por el esfuerzo crítico, que vale, Profe, momento, 21.82. Y esta carga última nominal, perdón, da 52.7. Y por lo tanto mi carga última será de 0.9 por 52.7. Es una resistencia de 47.4 gips. Perdón que continuara, dígame. ese 0.116 no es un octavo. Es que no es exactamente en los perfiles de W, ya se habla digamos, del T
digamos, en estos perfiles, esto sería el T nominal, que es 1/8, tiene este bastón. Pero en estos perfiles se usa un T de diseño, ¿no? Que es 0.116. Ese valor es de tabla también, ¿ok? Tal vez valga la pena hacer Ah, esa nota ok, gracias, profe. Gracias. poner esa nota ahí. También lo tengo de tabla. Entonces vean que reduciendo el área pasamos, antes yo había calculado por pandeo de Euler una resistencia última de 0.9 por, ¿cuánto es? Por 59. 0.9 por 59. Eso me da 53. ¿Ok? Pero al considerar el problema del pandeo local, reduzco el área y la resistencia última sería no 53, sino 47. ¿No? Entonces, vean que hay una reducción de la carga del elemento. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. ok. Este es el problema del pandeo local. No sé si a la persona que había preguntado inicialmente le queda, digamos, más claro el concepto y la Sí, forma. profe, Ok, y la súper claro, la forma. verdad. Creo que ya con números se evidenció el problema realmente. Sí, hay otro método que lo da el manual ahora, que es basado en un factor Q. La idea es muy parecida a esta, pero la formulación es un poco diferente. Yo prefiero más este tipo de formulaciones, de reducir áreas. No, en realidad, nosotros trabajamos con perfiles laminados en caliente, todas estas secciones que hemos visto. Hay otros perfiles, perdón, que son los perfiles laminados en frío, los pelling que generalmente vemos ahí en la calle. Estos son perfiles que al contrario de los otros que son moldeados, son perfiles que se producen a partir del doblar una lámina delgada. ¿No? Tenemos láminas de acero, las doblamos en una máquina pues, y formamos los pelling tipo canal, tipo, digamos, los Perling, que llaman vulgarmente, realmente son secciones de esta forma, ¿no? Incluso tienen acá, esto se llama unos atiesadores, precisamente para que este elemento, si es así, digamos, este elemento es un elemento no atiesado, según la clasificación que di antes. Cuando yo le pongo, y este otro es un elemento atiesado. Cuando yo a este elemento de acá le pongo un doblez más, ¿verdad? Entonces ya tiene los dos bordes soportados, se convierte en un elemento atiesado. Entonces por eso generalmente los Perlin tienen este doblez acá. De hecho tiene toda una especificación esta longitud. ¿Ok? Pero esos perfiles son perfiles hechos de lámina muy pequeña. Y la forma de tratarlos precisamente, digamos, para el cálculo, así rápidamente. Entonces, la idea es precisamente la que mostré antes. El diseño de ellos es un poco diferente por ser tan delgados. Digamos, tengo ese perfil. Entonces, quito esta parte, quito esta otra parte, ya, y trabajo con áreas reducidas. La forma, digamos, de trabajar con estos perfiles muy delgados y por muy delgados, entonces sabemos que van a sufrir pandeo local, es precisamente reducir el área. Por eso es que yo prefiero, digamos, utilizar estos métodos de reducción de longitudes o de anchos, después reducción de áreas y calcular la resistencia. El método actual lo calcula como un factor Q,
Prácticamente es lo mismo, ¿no? Es el que está en la especificación. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿Cómo sería si fuese por el alma? igual. ¿Era igual? Sí, entonces vea que acá estamos haciendo nosotros una, ¿dónde está? Cuando calculamos el área reducida, pongo aquí una sumatoria, ¿verdad? Ok, entonces lo que tendríamos que hacer es, digamos, yo tengo esta parte, ¿no? Entonces, quité esta parte, eso fue lo que yo hice, porque es la parte que digamos, más delgada, el BE, y le quité el B, ¿ok? Entonces, el área de esa parte sería el B menos el BE por el T. Eso fue lo que hice en la sumatoria. Si resultase que esta parte, digamos, que ahora mide 4 pulgadas, llamémosle siempre B, y entonces, si resulta que tengo que eliminar esto, entonces también yo haría un B menos un B acá, ¿no? Por el T. Entonces, sumo estos dos. ¿Me explico? De ahí la sumatoria. Y calcular este B es igual que el caso que ya hicimos, ¿verdad? ¿Ok? Es igual al caso que ya hicimos. O sea, prácticamente lo mismo. Solo que aquí en lugar de este B uso el 4 sería en este caso, ¿ya? O el valor correspondiente. De hecho, si aquí fuera, digamos, eh, un tubo cuadrado, que también los hay, ¿ok? Que miden 8 por acá, 8 por acá. Entonces, hubiera calculado y quito esta parte, ya la calculé, quito esta otra parte porque es igual, quitaría esta otra parte que es igual y quitaría esta otra parte. Entonces, en la sumatoria que yo puse acá, como es 8 por 8, entonces en esta sumatoria, en lugar de un 2 usaría 4, ¿verdad? Para considerar que quito partes iguales en todo el perímetro, por decir algo así. ¿Me explico? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Cuando son diferentes dimensiones, pues nada más cambio esta dimensión y calculo el área. Pero es lo mismo. Bien. 11 y 10 son. Bueno, 11, 5. Ok. Van a hacer una pequeña asignación. Hágalo en parejas. Me lo entregan como tarea. En realidad no la he hecho en el test digital, pero digamos, de aquí a la otra semana, un pequeño ejercicio que es calcular la capacidad para el cálculo para este marco, calcular la capacidad de ahora de la columna de abajo. Nada más, muy sencillo, usando el nomograma. ¿De acuerdo? Ahí está enunciado la tarea. Yo ahora habilito, digamos, el, el, el test digital, pongo la tarea, entonces hágalo en parejas. Profe, para D en 8 sería entonces. Sí, sí. Ok. Iba a hacer las parejas ahí voluntarias, según el Zoom, pero cojan ustedes sus parejas y lo resuelven con la gente, con su amigo, ¿ok? En, en parejas, en parejas de dos, ¿verdad? Ok, no quiero parejas de tres ni nada de esas cosas. Y si no hay dos, lo hace individual. En realidad es muy sencillo, ¿verdad? Ok, en realidad es muy sencillo. Y lo entregamos como
una tarea más. ¿Ok? Tarea hoy en 8. Nada más. Quería desarrollar un ejercicio más por lo menos, pero para poderlo terminar, entonces me pasaría de tiempo. Se los voy a pasar en limpio y entonces yo se los hago llegar para que lo tengan ahí el ejemplo. Y la semana que sigue empezaríamos con otro tema, que es el tema del diseño de vigas. Y posiblemente en la semana 8 ya les entregue el primer proyecto para que empiecen a desarrollarlo, ese primer proyecto. Ya les explicaría yo lo que estamos pensando de hoy en 8. Entonces, si no hay más preguntas, Profe, una pregunta. a ver, La otra semana es 15 de septiembre. ¿Van a haber clases o lo deja sincrónico? no habrían clases en realidad. De hecho, estoy planeando un viaje, entonces, no sería. Cuando hablo yo de noche, es en la próxima lección, entonces. En realidad, yo no sé si el tecnológico va a dar libre el 15 o el 15 lo va a pasar al lunes. No sé yo cómo estamos todavía. Es que creo que se mantiene viernes, profe. Entonces, por eso le preguntaba. Ya. Entonces, no. Habría, tal vez la tarea sí, puede ser para el 14, porque en realidad es muy sencillo. Pero lecciones, si hay libre, es libre. ¿Ok? De acuerdo, profe, gracias. Ok. Bueno, si no hay más, les agradezco mucho su paciencia, su participación y nos veríamos, digamos que de hoy en 15, pero si no, de hoy en 15 días sería prácticamente. ¿De acuerdo? Con un nuevo tema que es de vigas. Les agradezco mucho y que pasen un bonito fin de semana. Bueno, profe, Gracias, profe. Llegué, profe, Bueno, igualmente. hasta luego. Igualmente. Hasta luego.